Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes y Alex Jiménez. Informativo, orientador, veraz. Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos a esta nueva entrega de Teledebate en Noticias 16. Llegando a todo el país a través de este canal 16 y los canales 16 de Tricón, 17 de Wintelecom, 18 de Claro y nuestra red de telecables a nivel nacional. Hoy es martes, día 21 de marzo del 2017. La frase de este día: el éxito consiste en obtener lo que se desea, la felicidad en disfrutar lo que se obtiene. La memoria histórica de origen indígena zapoteca, Benito Pablo Juárez García, nació el 21 de marzo de 1806 en el estado de Oaxaca, México. Graduado abogado, pronto incursionó en las actividades políticas que lo llevaron a desempeñarse primero como regidor del ayuntamiento y posteriormente ocupando el cargo de gobernador de su estado natal. Continuando su exitosa trayectoria pública, fue electo diputado al Congreso y más tarde ministro de Justicia e Instrucción, desde cuya posición redujo los excesivos privilegios del clero y el ejército. Elevado a la presidencia, promulgó la ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos. Cuando los franceses invadieron el país, se convirtió en líder de la resistencia, derrotando a las tropas del emperador Maximiliano. En 1867 fue electo nuevamente como primer magistrado de la nación, en cuyo mandato dispuso la educación gratuita. 4 años más tarde, electo para un nuevo periodo, su gobierno puso énfasis en expandir la educación y las vías de comunicación del país. No pudo completar este tercer mandato, ya que falleció en la capital azteca el 18 de julio de 1872 a la edad de 66 años. Su memoria es venerada por el pueblo mexicano. De él es la famosa frase de que el respeto al derecho ajeno es la paz. Y tirando a fondo, bien que el gobierno trate de propiciar un acuerdo entre los ayuntamientos de Gran Santo Domingo ni la empresa Lajón, operadora del obsoleto y contaminante vertedero a cielo abierto de Duquesa. Siempre el uso compulsivo del Estado debe ser el recurso final cuando se han agotado las posibilidades de negociación. Pero lo que resulta inaceptable es que, invirtiendo los papeles, sea ahora el gobierno el que tenga que hacerlo bajo presión. El primer requisito a exigirle a la Lajón es mantener funcionando con normalidad la recepción de la basura en su horario extendido de lunes a domingo. No está ocurriendo así, y esto es equivalente a que las autoridades se encuentren en la insólita posición de dialogar con una pistola al pecho, mientras la empresa mantiene una posición extremista, pretendiendo aumentar la tarifa nada menos que un 1000%, y hasta amenazando someter el contrato a arbitraje internacional. Es que entre las cláusulas de este figura que la empresa puede de manera unilateral cambiar las condiciones originales del mismo. El gobierno tiene la obligación de velar por la salud de la población, la que pudiera entrar en grave crisis en las próximas 48 horas, tal como advierte el alcalde del Distrito Nacional, David Collado. Impedirlo debe ser el principio que prime por encima de cualquier otra consideración, exigir la normalización del servicio como requisito básico antes de continuar las negociaciones. De lo contrario, militarizar el vertedero, informando la situación a la Organización Mundial de la Salud. Penoso en extremo el hecho de sangre en el que perdiera la vida Delcy Miguelina Yapor Concepción, dama de reconocidos y elevados méritos ciudadanos, víctima inocente del disparo de un exrazo que perseguía a supuestos atracadores en la calle Francisco Pras Ramírez, mientras conducía 2 menores a clase que por suerte resultaron ilesos. El hecho califica como homicidio involuntario, no por ello menos doloroso, poniendo en evidencia una vez más el grado de inseguridad en las vías públicas, donde los asaltos a plena luz del día se han vuelto parte de la cotidianidad, y el riesgo de que civiles traten de asumir por su cuenta funciones reservadas al cuerpo policial, aun cuando, como en este caso, se trate de un exrazo militar. Y los cuerpos de investigación tienen que emplearse a fondo para descubrir a los autores del atentado a la legisladora del PRM, Josefa Castillo. Esta atribuye el por suerte frustrado intento criminal a su sostenida campaña de denuncia sobre ventas irregulares de terrenos del CEA en Boca Chica, que debieron ser reservadas para obras comunitarias. Ya en relación con las operaciones dolosas realizadas en el hoy intervenido consorcio,
tenemos más que suficiente que lamentar con los trágicos hechos de San Pedro de Macorís, donde perdieron la vida el periodista Leónidas Ramírez, el locutor Luis Miguel Medina y el autor del doble crimen, víctima de alegada estafa en la compra de terrenos del otrora Emporio Estatal. Vamos a hacer una pausa para de inmediato recibir en Teledebate a nuestro huésped de hoy. Ex vicepresidente de la República durante 2 periodos consecutivos. Antes de eso, secretario de Estado de Trabajo durante 10 años en 3 gobiernos distintos, durante cuyo tiempo no se registró una sola huelga laboral en el país. Asesor de la Organización Internacional de Trabajo, reconocido especialista en temas laborales y la seguridad social, pues nos complacemos de recibir en Teledebate al doctor Rafael Albuquerque. Bueno, ¿cómo estamos, doctor? Gracias. Se le ve muy bien de salud, por lo Pues, menos. pues muchísimas gracias por de nuevo por esta invitación. Muchísimas gracias a ti, Mario, y a ti, Ramón, y dispuesto a contestar las preguntas. Vamos a ver. Tire para adelante, Mario. Vamos a ver si las puedo contestar. Bueno, la primera pregunta obligada es, ¿qué está pasando en el seno del Partido de la Liberación Dominicana? Normalmente ese partido se había distinguido por, como dicen vulgarmente, lavar los trapos sucios en casa. Es decir, resolver las diferencias internas que son lógicas en todo grupo humano, pero lo hacían de puertas para adentro. Pero últimamente, pues, todas esas diferencias están aflorando, saliendo de la opinión pública. Es que como da la impresión como que se ha roto un poco la disciplina o la norma que diferenciaba al PLD de los demás partidos políticos. Mire, efectivamente, nosotros, yo que fui fundador del Partido de la Liberación Dominicana, que aprendimos todo, pues, vamos a decir, la esencia de lo que es una organización con disciplina, una organización con una ideología determinada, pues yo creo que se ha perdido mucho de la disciplina. El refrán de nuestro pueblo, lavar los trapos sucios, pues dentro de la casa, siempre fue la norma. O sea, no es que no hubiera discrepancias, siempre hubo diferencias, divergencias, discusiones, pero siempre tratábamos de resolver esas discusiones internamente. Y creo que eso se ha perdido, se ha relajado últimamente, y es uno de los puntos que tenemos nosotros que afrontar en estos momentos. Felizmente, con el Congreso Jorge Botello se establecieron pues toda una serie de resoluciones que han sido vertidas en reglamentos, y estos reglamentos pues van a ser conocidos en el mes de abril, el 22 de abril, por el Comité Central del Partido. Mientras tanto, comisiones del Comité Político están pues reuniéndose con los miembros del Comité Central, uno para escuchar cuáles son las observaciones que tienen a los distintos reglamentos que han sido ya elaborados y aprobados por el Comité Político, y dos, para escuchar sus sugerencias e inquietudes en torno pues a la problemática actual. Yo coordino una de esas comisiones, por ejemplo, que se va a encargar de las provincias de Bonao, Monseñor Noel, La Vega, Sánchez Ramírez y Hermanas Mirabal, y este domingo nos vamos a reunir con los miembros del Comité Central. Pero este jueves se está haciendo la reunión en el Distrito Nacional y en el Gran Santo Domingo, en la provincia de Santo Domingo. El sábado también va a haber reuniones en el sur. De manera que, bueno, ya se hizo una reunión anterior en Puerto Plata, Espaillat, Samaná, María Trinidad Sánchez. Entonces, eso es uno de los temas que vamos a discutir, sobre todo con el Comité Central, porque de lo contrario nos vamos a convertir simplemente en una maquinaria electoral y en una organización muy parecida a las otras organizaciones políticas que existen en la República Dominicana, y sería una lástima que entonces se perdiera ese espíritu de cuerpo y esa disciplina que siempre ha existido en el PLD. Naturalmente, y con eso quiero terminar, el hecho de habernos nosotros convertido
en un partido mayoritario y en que la oposición se ha ido diluyendo, se ha ido prácticamente pues minimizando, cuando usted no tiene un adversario externo, entonces vienen los problemas internos. Por eso cuando a nosotros nos hablan de la oposición, ojalá que se fortalezca la oposición, quisiéramos tener una oposición fuerte, porque cuando tenemos una oposición fuerte, entonces peleamos con los que están fuera y no nos peleamos nosotros dentro del partido. Bien, doctor, ¿ustedes han analizado o han pensado en analizar en profundidad hasta qué punto toda esta situación que se ha generado en torno al escándalo de la Odebrecht pudiera afectar la imagen del PLD y sus posibilidades futuras de mantenerse en el poder? Mira, efectivamente ese es uno de los retos que tenemos, las crisis siempre son retos. Yo creo que el comité político se reunió, analizó el tema y la conclusión fue categórica, fue contundente. Nosotros apoyamos la lucha del pueblo dominicano en contra de la corrupción. Nosotros defendemos la transparencia y respaldamos hasta las últimas consecuencias las actuaciones tanto de la comisión que designó el presidente de la República, el compañero Danilo Medina, y que preside Monseñor Agripino Núñez Collado con respecto a las plantas eléctricas de Punta Catalina, como las investigaciones que está llevando a cabo el Procurador General de la República. Nosotros le damos todo el respaldo, que esas investigaciones se lleven pues a profundidad y que si hay algún funcionario, si se prueba que hay algún soborno, como ha sido denunciado, si hay una prueba contundente y categórica, que sea sometido a la justicia el funcionario que haya incurrido en una coima, que haya incurrido en un acto de corrupción. Eso nosotros no lo vamos a apañar, no lo vamos a ocultar. Lo que nosotros sí queremos es que se deje trabajar a la justicia, que no politicemos a la justicia, que no llevemos a una condenación a cualquier persona, a cualquier funcionario, la inocencia se presume, y dejemos trabajar a la justicia, actuar a la justicia. El procurador ha hecho ya hasta un viaje hasta Brasil, ha llegado a acuerdo con la Fiscalía brasileña, de manera que tenemos que esperar pues que el tiempo de la justicia no es el mismo tiempo que el tiempo de los periódicos, que el tiempo de los medios de comunicación. Todos quisiéramos que las cuestiones pues caminaran más rápidamente, pero hay que armar un expediente, yo que soy abogado lo sé, hay que armar un expediente, tiene que estar bien sustentado para que posteriormente no se vaya a caer. De manera que respaldo absoluto de parte del PLD a la lucha y a las exigencias de nuestro pueblo de que se sancione la corrupción y de que haya una transparencia absoluta en las investigaciones que se están llevando a cabo. Doctor, su opinión sobre el debate, porque ya es un debate, entre lo que ha dicho el señor Ferlucho Jiménez, que hoy volvió a ratificar en un programa de televisión esta mañana sus acusaciones, si se le puede llamar así, o sus opiniones, y lo que ha dicho Franklin Almeida. Y lo que dijo el presidente de la República hoy, que él es verde y se siente verde, dando a entender lo que muchas personas interpretaron, que el presidente apoya el movimiento verde y las marchas verdes. Mira, lo que el presidente ha dicho es la decisión que tomó el comité político. Apoyamos la lucha en contra de la corrupción. El PLD ha sido el partido que ha trabajado más duramente en todo lo que tiene que ver con un entramado legislativo, es decir, un cuerpo de leyes para el combate a la corrupción. Todo lo que tiene que ver con quién ha sido el autor de la ley de transparencia, de información pública, de control del presupuesto nacional, de las comisiones de éticas, bueno, y de comisiones en contra de la corrupción. Ha sido el Partido de la Liberación Dominicana, no ha sido la oposición, ha sido el PLD quien ha impulsado ese cuerpo de leyes, de manera que cuando el presidente de la República lo señala, está pues diciendo
lo que el comité político acordó, un apoyo a la lucha en contra de la corrupción y defensa de la transparencia. Ahora, con respecto a las declaraciones de Felucho, la respuesta de Franklin Almeida, lo que me planteaba Mario en su primera pregunta, Ajá. yo creo que los trapos sucios deben discutirse internamente. Abierto, cuando digo que discutirse internamente no quiero decir que haya que tapar un acto de corrupción, no, hay que denunciar cualquier acto de corrupción. Ahora, que el compañero Felucho ya ha dicho, bueno, tal o cual cosa, y que Franklin le conteste, yo prefiero en la próxima reunión del comité político decir, mira Felucho, ¿qué fue lo que tú señalaste? Mira Franklin, ¿qué fue lo que tú señalaste? Al llegar al canal, unos periodistas me preguntaban, bueno, pero el compañero Felucho Jiménez ha señalado que hubo sobrevaluaciones. ¿Qué usted puede decir sobre eso? Dígame, yo no soy ingeniero para decir si hubo o no hubo sobrevaluaciones. Habrá que nombrar, y es necesario nombrar comisiones técnicas de especialistas con experticio suficiente para que puedan evaluar las obras. ¿Hubo soborno? Bueno, ya se ha señalado que en la República Dominicana hubo sobornos que alcanzaron los 22 millones de dólares, que es lo que está investigando el Procurador General. ¿Hay denuncias de que hubo sobrevaluaciones? Bueno, pues hay que nombrar comisiones técnicas que examinen, ingenieros que examinen si hubo o no hubo sobrevaluaciones. Eso no lo puede decir X, fulano de tal. Yo creo que hubo sobrevaluación. Bueno, pero ¿sobre qué experticio? ¿Sobre qué peritaje? Eso no lo puede decir nadie, lo tiene que decir una comisión técnica que indique si hubo o no en una determinada o en varias obras determinadas, si hubo o no sobrevaluación. Yo lo que sí puedo decir que en general, no solamente en las obras ejecutadas por Odebrecht, sino en otras obras de ingeniería que se llevaron a cabo y que se están llevando a cabo, siempre se tuvo el cuidado de contratar una compañía, una empresa especializada precisamente en ingeniería para observar la marcha y la ejecución de esa obra y vigilar y velar sobre los costos de la misma. Entonces, ¿está de acuerdo en que se auditen en este caso todas las obras para establecer de manera transparente si hubo o no sobrevaluación? Mira, Mario, si hay denuncias al respecto, si se entiende que hubo sobrevaluación y hay denuncias, habrá que nombrar comisiones técnicas. Y me imagino que el Procurador General de la República, cuando avance en esas investigaciones, pues buscará también el apoyo técnico, porque él es abogado, no es ingeniero, el apoyo técnico con la finalidad de evaluar cuando hay una comprobación o una sospecha o una investigación de, bueno, hay una sobrevaluación, pues vamos a investigarla y que la comisión técnica lo decida. El otro día yo leí un artículo en un periódico de una persona que no es PLDista y que señalaba, dice, bueno, muchas veces se quejan, que hubo un adendum, es decir, un anexo, que en el curso de la obra se incrementó el presupuesto. Así bueno, es. Usted hace una evaluación, dice, esto cuesta tanto, pero de repente resulta que cuando usted está levantando el edificio, bueno, resultó que el suelo no era lo que usted entendía, se habían hecho estudios geológicos, pero resultaron que más adelante aparecieron arcilla expansiva, bueno, todo eso puede obligar a un incremento de la obra. Entonces, hay incluso una ley que establece que si hay anexo, no puede exceder de un 25% del costo inicial de la obra. Entonces, todas esas cosas habría que evaluarlas. Lo que pasa es que a mí me da la impresión, y lo he dicho varias veces, de que tenemos una especie de justicia mediática. Una justicia mediática en que en vez de haber un Estado de derecho, como establece la Constitución, lo que establecemos es un Estado de opinión pública. Y se condena entonces por opinión pública y no se deja que la justicia actúe. Con el riesgo de desacreditar la justicia, porque una vez que se crea la presunción de culpabilidad y se acusa a fulano de tal,
no, ese es un delincuente, ese es un corrupto, y cuando viene a ver la justicia dice, no, aquí no se ha comprobado nada, ya está condenado. Y entonces decimos, no, esa justicia no sirve, porque descargó a fulanito de tal. Entonces, eso es lo único que yo llamaré la atención es en eso, dejemos actuar la justicia y no politicemos la justicia. Doctor, con su permiso vamos a hacer una pausa, y regresamos. Y pues volvemos con el doctor Rafael Albuquerque. Hoy estamos buscando respuestas con esta destacada figura pública. Doctor, ya hablamos de la política. El caso de la Odebrecht, sobre todo, pues se ha convertido prácticamente, en un tema mediático diario. Pero al margen de esa situación, se producen una serie de acontecimientos en el país que tampoco podemos ignorar. Y uno de ellos, mucha importancia, es, en este caso, el preproyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, que se está discutiendo, para modificar la seguridad social. Usted es experto, muy reconocido en el orden internacional, es de los pocos asesores a nivel internacional, a nivel mundial, que sirve a la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, usted ha tenido una participación también muy directa, muy activa en la elaboración de la Ley de Seguridad Social. Entonces, ¿cuál es su criterio en relación a todas estas modificaciones que se están planteando y a las contradicciones que está generando, sobre todo producto del choque de intereses de los actores del proceso? Mira, el proyecto de ley que ha sido preparado por el gobierno, fundamentalmente por los técnicos que trabajan en el Ministerio de la Presidencia, es un proyecto realmente importante, pero al mismo tiempo necesario, porque ya después del 2001 en adelante, cuando en el 2001 se promulga la ley actual, la ley vigente 8701, pues con los años pues se ha ido dando a conocer cuáles son las debilidades y los problemas que tiene esa ley de seguridad social, que fue una ley que se aprueba en el 2001, producto de un proyecto que se somete en el año 98, no de parte del gobierno de Leonel Fernández, sino de un senador, en esos momentos, senador de la oposición. El proyecto de ley que presenta el gobierno de Leonel Fernández en el 98 es un proyecto en el cual interviene la Organización Internacional del Trabajo y que muy parecido tal vez, muy parecido al que rige actualmente en Uruguay, que establecía la existencia de dos pilares. ¿Qué significa esto? Establecía un pilar de carácter solidario y de reparto, es decir, solidario y de reparto, es decir, igual para todo el mundo, y luego un pilar complementario para aquellas personas que por sus ingresos económicos pues buscaban mejores servicios de salud y mejores pensiones al final de su vida útil. Entonces, ese proyecto fue muy discutido en el Congreso Nacional, terminó el gobierno de Leonel Fernández y en el 2001, ya bajo el gobierno de Hipólito Mejía, se aprobó el que había presentado el senador Iván Rondón, que fue el proyecto que hoy conocemos como la ley 8701. Entonces, bueno, las reformas que se están haciendo buscan, pues, en primer lugar, mejorar todo lo que tiene que ver al servicio al paciente. Por ejemplo, no hay posibilidad de que se mantenga la seguridad social desde el punto de vista financiero si no se pone en práctica el primer nivel de atención primaria. Claro. O sea, la puerta de la seguridad social, el ingreso al seguro de salud tiene que ser la atención primaria, que es gratuita, que va a beneficiar a toda la población, porque yo voy a ir donde un médico de familia, donde un médico general,
y no me va a cobrar porque voy a estar asegurado. Mire, me duele la cabeza, bueno, tómese una aspirina. Ahora, no, pero mire, su dolor de cabeza no es sencillo, usted lo que tiene es un problema neurológico, bueno, yo lo voy a referir donde un neurólogo. Entonces yo voy ya al especialista. Bueno, eso es una de las mejorías que se hace, se fortalecen los poderes de las dos superintendencias, se suprime el derecho al veto, se busca controlar los planes de pensión complementaria, se disminuyen las ganancias de las administradoras de fondos de pensiones, porque no es posible en estos momentos que las proyecciones para el 2028, cuando se van a entregar las primeras pensiones, que un trabajador vaya a tener como pensión el 28% de su sueldo. Eso no es posible. Un trabajador que gana 10,000 pesos se va a retirar con 2,800 pesos. Entonces, ¿por qué? Porque las ganancias de la AFP son excesivas. Entonces, es un proyecto muy bueno, un proyecto que yo respaldo, que apoyo. Ahora, como dice Mario, hay muchas protestas. Y hay muchas protestas por los intereses. Los intereses, cada quien está jalando para su lado. En vez de ver lo general, cada quien dice, no, pero yo no quiero perder tal o cual beneficio. Entonces hay protestas, hay reclamos de las administradoras de fondos de pensiones, de las administradoras de riesgo, de las administradoras de riesgo de salud, de las clínicas privadas, del colegio médico, es decir, cada quien pues está echándole fuego tira para su lado. Tirando para sus propios intereses. Ese es el problema, pero yo creo que hay que abocarse tarde o temprano a una reforma de la ley, porque de lo contrario, en pocos años no vamos a tener sistema de seguridad social. Estoy de acuerdo con usted, doctor, pero tengo varias preguntas en una sola para usted. Estoy de acuerdo en el proyecto de ley. Sin embargo, el gobierno lo ha retirado y no ha dicho a la población por qué. Si es que van a enmendar ese mismo proyecto para reintroducirlo de nuevo. 1. 2. Tenemos un Consejo de la Seguridad Social que en la práctica ha resultado ser inoperante. No se reúnen en 9 meses, y si no se reúnen en 9 meses, ¿cómo usted a los casos pendientes podrá darle salida? Y en tercer lugar, ¿no cree usted que se gobierna para la mayoría y no para la minoría? ¿Por qué no se enfrentan justamente a esos intereses que usted está señalando y que yo estoy de acuerdo? Que cada quien está dando para su lado, pero los perjudicados son la mayoría. Sí. Los que no tienen seguro, uno, o los que las ARS le niegan la posibilidad de tener una buena cobertura. Mira, efectivamente, el proyecto se sometió, pero fue retirado precisamente con la finalidad de escuchar las observaciones y las opiniones de los diferentes sectores. Ya hubo una reunión en Palacio Nacional que convocó el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, y allí se escucharon y se pidieron que se entregaran por escrito las observaciones de los distintos sectores que inciden e influyen en la seguridad social. Eso por una parte. Luego, lo del Consejo. Bueno, es muy difícil que un Consejo pueda trabajar, primero cuando hay derecho al veto. Un sector dice no, pues ahí se acabó. En segundo lugar, para mí personalmente... Usted presidió ese Consejo durante 9 años como titular de... No, cuando yo presidí era el viejo seguro, ese no existía cuando yo salí, porque entró en el 2001 y yo salí en el 2000, bueno. Entonces el consejo es demasiado abultado. Ese Consejo podría seguir funcionando tal vez para trazar líneas generales, pero como en todas partes del mundo, el Consejo debe ser tripartito, representantes de los empresarios, representantes de los obreros, representantes del gobierno, pero no representantes del sector médico, representantes de discapacitados, representantes de los médicos, representantes de los profesionales. Bueno,
O sea, en todas partes del mundo la representación es tripartita, como es en la OIT. Empresarios, yo estoy ahora, por ejemplo, en el Comité de Libertad Sindical, hay 18 personas, 6 empresarios, 6 sindicalistas y 6 representantes de gobierno, punto. Y allí, pues, discutimos los problemas de la libertad sindical, pero allí no hay médicos, ni hay profesionales, ni hay discapacitados, simplemente ese es el tripartismo, o sea, empresarios, trabajadores y gobierno. Bueno, es un consejo demasiado pesado y además con derecho al veto. Y la última pregunta, que tal vez sea la más importante, que fue la última, Ramón, es que efectivamente hay intereses encontrados, pero el gobierno tiene que gobernar para los más necesitados. La seguridad social no es para médicos, la seguridad social no es para empresarios, la seguridad social no es para las clínicas privadas, no es para las administradoras de fondos de pensiones y los bancos, no es para las administradoras de servicios de salud, de riesgo de salud. La seguridad social es para ofrecer un seguro de salud y una pensión justa y digna a los afiliados. Entonces, el proyecto de ley tiene que tratar de conciliar esos intereses, pero si no se puede, tienen que primar los intereses de los afiliados. Bien, yo creo que con esas explicaciones tan precisas queda aclarado el punto, ¿eh? Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado, realmente nos sentimos honrados de su participación, sobre todo porque ha dejado bien precisado su pensamiento sobre los temas que hemos tratado esta noche. Y Muchas vamos a ver gracias. si tenemos la suerte de que realmente efectivamente la Ley de Seguridad Social pueda cumplir los objetivos que realmente deben inspirarla, que es el servicio social y no de lucro, para ningún sector específico, ¿eh? Esperamos tenerlo pronto por acá otra vez, ¿eh? Me parece que sí, porque tú en buen estado de salud. Cuando ustedes ordenen, manden y firmen, aquí estamos. Bien, hacemos la pausa y volvemos con el tiro rápido de este día. En Teledebate, el tiro rápido con Mario Rivadulla. Lo advirtió el obispo de la diócesis de San Juan de la Maguana, José Dolores Grullón, y ahora suma su voz para hacerle coro el senador Eddie Mateo, quien preside la Comisión de Educación de la Alta Cámara. Y junto con eso, Este califica de irresponsable la actitud de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, debido a la huelga que desde hace días mantiene paralizada la docencia en San Cristóbal, Barahona, otras localidades del sur y varias de la región este. Damos por sobreentendido que el legislador se refiere específicamente a las seccionales del gremio profesoral que controlan la enseñanza en esos lugares y se mantienen en rebeldía frente al acuerdo firmado por el presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, con el ministro de Educación, Andrés Navarro, en días recientes. Mediante dicho acuerdo, los maestros obtienen un aumento de un 10% en su salario, que será cobrado a partir del próximo mes de agosto, además de otras conquistas, entre estas la aplicación del pago del incentivo por rendimiento, que pudiera elevar aún más sus emolumentos entre un 17 y un 32%. Las seccionales que mantienen el paro reclaman el cobro inmediato del aumento. Se trata de una actitud a todas luces inconsecuente. Si un sector ha sido favorecido como ningún otro en los últimos 5 años, ha sido precisamente los educadores, que han visto sus salarios incrementados en más de un 62% y que a partir del cobro de este nuevo aumento se elevará al 72%, sin contar el incentivo por rendimiento. La retribución de los maestros dominicanos, tal como señala Educa, se equipara al presente con los más elevados de la región. Esto así pese a que una gran parte del magisterio muestra un bajo nivel de preparación para impartir una docencia de calidad como la que requiere el país. Las mediciones regionales en que salimos tan mal librados son una buena evidencia de ello. Los que han fracasado en ellas no son los alumnos, sino los maestros,
que han sido incapaces de impartirles una adecuada preparación. Esa es la verdad monda y lironda, confirmada por las mismas evaluaciones a que en distintas ocasiones ha sido sometido el magisterio, con unos resultados tan penosamente pobres que ponen al descubierto sus deficiencias y que han obligado al ministerio a dedicar una sustanciosa partida de miles de millones de pesos para impartirles cursos intensivos de capacitación. Tal como advierte el obispo Grullón, y agrega ahora el senador Mateo, la irracional actitud adoptada por las seccionales en huelga pone en serio peligro de naufragio el año escolar, lo que agregaría un tramo más de retroceso en nuestro muy deficiente nivel de escolaridad. Se trata de una flagrante violación de la Ley General de Educación, que prescribe 5 días a la semana de clases durante el año escolar, más el incumplimiento del Pacto por la Educación, donde se asumió el compromiso de no perder ni un solo minuto de docencia. Algo que debe ser objeto tanto del repudio de los padres de los miles de alumnos privados injustamente del sagrado pan de la enseñanza y del rechazo del propio gremio profesional, como de las acciones más enérgicas por parte del Ministerio de Educación para someter a quienes de manera tan injusta e injustificada están faltando a su deber. Mañana, Dios mediante, estaremos de nuevo con ustedes con una nueva entrega de Teledebate en Noticias 16. Recuerden que el jueves, pasado mañana, será el jueves de la vida. Todos los amigos de la Seguridad Social, afiliados o no, podrán utilizar nuestro teléfono llamando desde el interior sin cargo y aquí van a ser atendidas sus quejas, sus denuncias, sus solicitudes de orientación por parte de la representante de la DIDA, con la seguridad de que todas sus inquietudes van a ser debidamente satisfechas. Y ahora no se mueven de frente a sus televisores, que por ahí viene ya la última entrega del informativo de Noticias 16. Por nuestra parte, tengan todos un muy feliz resto de la noche. Mario Rivadulla presentó Teledebate con Ramón Reyes y Alex Jiménez. Informativo, orientador, veraz.